dice así la palabra del Señor. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en tu presencia, de poder apartar estos momentos, Señor, en medio de una semana sin duda llena de trabajo, de ajetreo, de preocupaciones, Señor, para poder reflexionar en tu palabra, meditar en ella, aprender un poco más de ella y fortalecer nuestra vida. Señor, aparta de nosotros nuestras iniquidades. Quita todos nuestros males, Señor. Quita todo lo malo y la escoria de nuestra vida. Te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que santifiques nuestra vida, que nos llenes, Señor, de tu hermosa presencia y que podamos ser fieles siempre, Señor, a ti, donde quiera que estemos, aún en medio de este mundo tan lleno de maldad, Padre Celestial, que la fidelidad sea algo que caracterice, Señor, a cada uno de tus hijos, los que estamos aquí. Mi Dios, sabemos que tú estás en medio nuestro. Te pedimos, por lo tanto, Señor, que tú seas fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros. Llénanos de tu presencia. Que el gozo, Señor, tuyo sea rebosando en el corazón de cada uno de mis hermanos. De tal modo que al finalizar este culto podamos irnos de regreso a nuestros hogares, Señor, fortalecidos, gozosos, contentos, llenos de esperanza, Señor, tomados de tu mano. Padre Celestial, ahora estamos dispuestos a ser enseñados por ti, Señor, a través de tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra y ayúdanos a abrir todo nuestro sentido para que podamos entender y comprender un poco más de ella para beneficio, Señor, espiritual de nuestra vida. Danos el alimento espiritual, Señor, que necesitamos tanto en nuestra vida, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer en esta tierra. Padre Celestial, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, ¿cuántas veces hemos leído nosotros este relato, verdad? Un hermoso relato del llamado de Dios a este siervo suyo, Moisés, a este hombre, verdad, que Dios llamó, le salvó la vida, lo llamó y lo preparó para una misión especial que le encomendó el Señor que hiciera, ¿no es cierto?, en esta tierra. El libro de Génesis culmina con la muerte de José en Egipto, ¿ya? Como lo hemos visto. Recordemos que hemos estado haciendo una síntesis, un resumen de la síntesis, ¿eh? Un resumen de la síntesis bíblica, ¿no es cierto?, recorriendo toda la palabra de Dios partiendo desde los comienzos. Hemos visto la creación, luego hablamos acerca de Adán y Eva, y de cómo a través del tiempo Dios ha mantenido, ¿no es cierto?, un remanente que a través de este remanente se ha traspasado la hermosa promesa del Señor y que la vamos a ver aquí, ¿verdad?, en Moisés, con Set, con Noé, con Sem, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José, ¿verdad? Y ahí culmina el libro de Génesis.
¿Y qué significa Génesis? Orígenes, ¿no es cierto? Principios, orígenes. ¿Por qué se llama así el libro de Génesis? ¿Por qué se llama Génesis el libro de Génesis? Porque el comienzo de todo. Porque comienza relatando, ¿no es cierto?, la creación. ¿Qué dice el primer texto del libro de Génesis? ¿Se acuerdan? ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la palabra de Dios y así comienza el Génesis. Por eso se llama Génesis, ¿no es cierto? Porque relata los comienzos de la creación. ¿Y quién estaba allí cuando Dios creó todo? ¿Hay algún hombre que fue testigo de todo eso, no? ¿Hay algún ser humano que fue testigo de eso cuando Dios creó? No hubo ni un ser humano. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que lo que dice el Génesis es cierto? Por la fe, ¿no es cierto? ¿Y quién escribió el Génesis? Moisés. Moisés. ¿Y cómo Moisés supo lo que había ocurrido en el comienzo si él no estuvo allí? Porque Dios se lo reveló, ¿no es cierto? Porque Dios le reveló los comienzos. Y por eso nosotros podemos conocer estas cosas hermosas. Si no, estaríamos en las tinieblas más oscuras, igual que el mundo, ¿no es cierto? Buscando una respuesta de los orígenes de la vida, de dónde viene la vida, cómo surgió la tierra, cómo surgió el universo, ¿verdad? Ahí está el ser humano en tinieblas sin respuestas, con teorías, ¿verdad? Y teorías y teorías. Pero nosotros tenemos la respuesta simple, como dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la respuesta. Y nosotros lo creemos simplemente por fe, porque lo dice la palabra del Señor. Y eso nos basta. Y eso es suficiente y eso nos da tranquilidad, ¿verdad? Bueno, a través de los siglos, desde Adán, ¿no es cierto?, hasta José, entonces se mantuvo inalterable la promesa del Señor. Entonces el libro de Génesis culmina con la muerte de José en Egipto y el libro del Éxodo comienza, fíjense ustedes, casi, pero casi, con el relato del nacimiento de Moisés, ¿ya? Relata algunos hechos ahí antes, pero en un comienzo ya el libro de Éxodo comienza relatando el nacimiento de Moisés. Y el tiempo que transcurrió entre José y Moisés fue alrededor de 300 años, ¿eh? Alrededor de 300 años. Y fíjense ustedes que los primeros años de la vida de Moisés, que fueron 40 años, desde que fue puesto, ¿no es cierto?, en un carrizal, ahí en una canastita, ¿no es cierto?, a la orilla del río, por causa de que el faraón mandó, ¿no es cierto?, matar a los hijos de los hebreos que nacían. Entonces la madre, por salvarlo, lo puso en una canastita, ¿se acuerdan ustedes? Y los primeros 40 años de Moisés entonces fueron justamente en Egipto, donde Moisés aprendió en la mejor escuela que había en la época. Aprendió siendo preparado, ¿no es cierto?, como un rey, como un gobernante. La mejor educación de la época fue la que tuvo Moisés. Entonces, después de esos 40 años, huyó al desierto, donde estuvo 40 años más, fíjense ustedes. Y es ahí donde conoce a Séfora, ¿verdad?, su esposa. Y finalmente el pueblo de Israel permaneció como esclavo en Egipto alrededor de 420 años. Pero vamos un poquito para atrás, ¿no es cierto? Ese es un resumen, pero vamos un poquito más atrás. Lo que nosotros llamamos la providencia de Dios, ¿no es cierto? La providencia de Dios es el cuidado que Dios tiene de algo, ¿no es cierto?, para protegerlo a través del tiempo o de los siglos, para que finalmente ocurra lo que Él quiere y está en su divina y santa voluntad. Entonces, la providencia de Dios hizo que la hermana de Moisés pudiera acercarse a la hija de Faraón y ofreciera los servicios de su propia madre para que se encargara de criar a ese bebé, ¿ya? Ahí estuvo la mano del Señor.
Así Dios salvó a Moisés de una muerte segura. ¿Ya? Moisés estaba sentenciado a la muerte al momento de salir, simplemente eso. Estaba sentenciado a morir, como todos los niños hebreos que nacieron. Así también Moisés. Pero Dios, ¿verdad?, proveyó el cuidado de Moisés y evitó que Moisés fuera y cayera muerto como cayeron otros niños. Tal vez miles, no sabemos cuántos exactamente, pero debe haber sido muchos, ¿no es cierto? Niños que murieron, hebreos, ¿no es cierto? Y entonces cuando Moisés cumplió la edad de 40 años en Egipto, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, dice el relato de la palabra del Señor. Y al ver que uno de sus hermanos hebreos era maltratado, entonces lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, a ese hermano suyo hebreo, ¿no es cierto?, que estaba siendo maltratado. ¿Y saben qué ocurrió aquí? Aquí la palabra de Dios nos muestra algo importante, que Moisés nunca olvidó sus orígenes. ¿Ya? Moisés fue criado por su propia madre. La Biblia dice hasta que fue destetado. ¿A qué edad se desteta un niño? ¿5? ¿6 años? ¿Ya? ¿No es cierto? 5, 6 años. Imagínense, o sea, la madre de Moisés lo tuvo hasta 6 años, supongamos 6 años. Pero esos 6 años fueron suficientes para que Moisés nunca olvidara quién era, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí cobra fuerza para nosotros la palabra del Señor que dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Hermanos, cuando los padres cumplen con el mandato de Dios, ¿verdad? Y eso es una regla, porque Dios no falla. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Y cuando los padres cumplen con el mandato de Dios, entonces Dios obra en misericordia. Dios lo hace por misericordia. Pero Dios también pide en nosotros que nosotros cumplamos, ¿no es cierto?, con ese mandato que Dios entregó al pueblo de Israel también. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el mandato que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés? ¿Se acuerdan ustedes? Y a Josué. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el mandato para el pueblo de Israel con respecto a los hijos? A ver, ¿cuál fue el mandato de Dios al pueblo de Israel para con sus hijos? ¿Qué tenía que hacer Israel con sus hijos? Instruirlo en la palabra de Dios, en la ley, ¿verdad? Siempre, siempre. Y ese mandato es para nosotros también, especialmente nuestros hermanos que tienen niños que todavía están en la tierna edad, ¿no es cierto? Vivimos en tiempos extremadamente peligrosos para los niños. Entonces, si nosotros no criamos a nuestros hijos en el Evangelio, créanme que el mundo lo va a hacer. El diablo lo va a hacer a través del mundo, ¿no es cierto? Y toda la enseñanza que se imparte a través de los colegios. Los padres llevan a los hijos a los colegios y se retiran a sus hogares tranquilos porque los hijos están seguros. Porque saben que ahí hay profesores, hay gente que los cuida, ¿no es cierto? Pero hay un peligro que los padres no ven hoy día. Es un peligro invisible, ¿no es cierto? Y que está adoctrinando la mente de los más pequeñitos. ¿Para qué? Para que ellos cuando crezcan, crezcan lejos de Dios. Crezcan sin Dios. Y ese peligro el mundo no lo ve. Pero hermanos, nosotros sí debemos ver ese peligro. Por lo tanto, la enseñanza nuestra a nuestros hermanos que tienen hijos pequeños todavía, ¿no es cierto?, es justamente esto que dice Proverbio, instruye al niño en su carrera. O sea, no dejar que el niño crezca. ¿Qué dice la gente? No, cuando mi hijo tenga 12 años, ahí que él decida qué religión va a seguir. ¿Cuántos cristianos opinan así hoy día? ¿Cuánta gente que tiene conocimiento del Evangelio opina así? Y dice, no, mi hijo cuando tenga 12 años, 11 años, ¿verdad?, que él decida qué religión va a seguir, o si no va a seguir ninguna. Fatal, ¿no es cierto? Porque un niño a los 12 años ya
es casi imposible enseñar las cosas del Señor, porque el mundo ya lo formó. ¿Mm? Porque ya está formado con las ideologías anticristianas. Hay niños, hermanos, de menores de 12 años que son ateos, y eso a mí me impresiona. ¿Usted ha conocido a algún niño ateo alguna vez, de 9 años, que sea ateo? Es impresionante. Pero hay niños de 9 y 8 años incluso, más abajo no sé, pero de 8 años, que son ateos, que no creen en Dios. Qué increíble, ¿eh? ¿Por qué increíble? Porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, de los niños es el reino de los cielos, pues. Pero, ¿qué pasa si un niño de 8 años no cree? Es ateo. En ese tiempo estamos viviendo. Y ahí debe hacernos sentido, ¿no es cierto?, el castigo que Dios hiciera con el diluvio, donde destruyó hombres, mujeres, niños. Sodoma y Gomorra. Niños murieron allí, ¿verdad? Cuando golpearon la puerta de Lot, había niños también allí, corrompidos por el pecado, la maldad, la lujuria, ¿no es cierto? Todo eso. Ahí había niños y fueron destruidos. Entonces, en nuestro tiempo hay niños de 8 años que ya son ateos, que no creen en Dios simplemente, ¿verdad? Entonces, si nosotros no educamos a nuestros hijos con la palabra del Señor y los formamos con la palabra del Señor, lo va a hacer el mundo. Y el mundo, hermano, no perdona. ¿Ya? No perdona. Entonces, ¿y qué va a pasar con los padres cristianos cuando seamos mayores y nuestros hijos sean hombres o mujeres ya? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque vamos a ver a nuestros hijos que están perdidos. Y si pensamos que nuestros hijos se van a ir al infierno, hermano, si no aceptan a Cristo como Salvador, si esa es una realidad. A veces nosotros como que para estar tranquilos o en paz, como que evitamos de pensar eso, ¿eh? Evitamos de pensar de que algunos de nuestros hijos, algunos de nuestros seres más queridos están en peligro, no se van a ir con el Señor, sino que están perdidos. Al infierno van a ir. Entonces debemos tomar conciencia nosotros de eso y orar, ¿verdad? Pero también hablarles de Cristo. El apóstol Pablo decía, ¿no es cierto?, que a otros forzarlos. ¿Eh? Eso creo yo que no es para debate, ¿no es cierto? Algunos decían, ¿no es cierto?, que no había que forzar a las personas, pero Pablo dice forzarlos a entrar, porque están en peligro. Entonces voy a hacer todo lo posible, lo que esté en mis manos, ¿no es cierto?, orar al Señor y actuar, ¿no es cierto?, para que mis hijos, para que mis padres, para que mis hermanos, para que mis familiares más cercanos y queridos no se pierdan ni se vayan al infierno. Porque esa es la triste realidad. Cuando estuvimos viendo, ¿no es cierto?, los últimos acontecimientos, hubo un momento que debió llamarnos mucho la atención y que siempre se repite, pero poco lo pensamos y lo reflexionamos. Es que si el Señor viene, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos vamos a ir con el Señor? ¿Estamos seguros que me voy con Cristo? Porque si yo sigo una religión o estoy convencido de algo, ¿no es cierto?, pero mis pecados no han sido perdonados y no tengo convicción de lo que sigo y de lo que creo, entonces, ¿estoy preparado realmente para la venida del Señor? ¿Me voy con el Señor? ¿Estoy seguro? Y qué triste sería, ¿no es cierto?, que estamos con la esposa, con los hijos en la iglesia y viene el Señor, viene el arrebatamiento y se queda la esposa o el esposo o los hijos se quedan ahí y los padres o los hijos se fueron. Así va a ser, pues. Debemos meditar en estas cosas, ¿no es cierto? Y hacer todo lo posible que esté en nuestras manos, ¿no es cierto?, para poder inculcar la palabra del Señor en nuestros hijos. Es importantísimo, hermanos, hoy día en estos tiempos, enseñar la palabra de Dios a los niños, así como lo hizo, ¿no es cierto?, esta madre con este niño tan pequeño, contra el tiempo, porque ella sabía, ¿no es cierto?, que podía tener un tiempo limitado a su hijo para criarlo, porque pronto tenía que llevarlo, ¿no es cierto?, allí a la casa de Faraón, porque eso era lo que tenía que hacer. Imagínense ustedes, no perdió el tiempo, parece esa madre. Hizo lo que Dios le había encomendado
y al parecer lo hizo bien. Y Dios, ¿no es cierto?, hizo lo que el padre o la madre no puede hacer. Hay límites para nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros cumplimos con el mandato de Dios en nuestras vidas, entonces Dios obrará, no olvidemos nunca, hermanos, en misericordia, porque no es obligatorio para el Señor tampoco, ¿no es cierto? Dios obra en misericordia cuando nosotros hacemos nuestra parte, lo que debemos hacer como cristianos, como hijos del Señor. Entonces, Moisés, después de estos 40 años, ¿verdad? A los 40 años tuvo este impas, huyó al desierto, porque había dado muerte a un egipcio. Y huyó al desierto porque Dios tenía que tratar con Moisés. A pesar que Moisés había sido criado en la mejor escuela de la época, ¿no es cierto? Pero ninguna de esas cosas sirve para servir al Señor. No sirve que seamos los más educados, que hayamos estudiado en la mejor universidad, o que tengamos las capacidades, los talentos y los dones, ¿no es cierto?, para servir al Señor. A veces nosotros pensamos así, ¿ya? Vemos a una persona que es elocuente, o que es simpática, que es un líder innato, y decimos, uy, qué buen cristiano sería ese, ¿no es cierto? Pero Dios no ve esas cosas. Dios no ve eso, a Dios no le importa eso. Dios llama, ¿no es cierto?, ¿a quién? Lo vil del mundo eligió Dios, dice la palabra del Señor, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Dios llama a lo vil, y Dios capacita a eso vil y lo hace fuerte. Y eso somos nosotros. Y así fue Moisés. Moisés era un hombre educado, pero nada de eso le servía para lo que Dios tenía preparado para él. Y por eso que Dios le envía al desierto, a vivir una vida totalmente opuesta a lo que él estaba acostumbrado por 40 años. Haber vivido en el palacio, ¿no es cierto? Había sido educado para ser gobernador y ahora estaba en un desierto, pastor de ovejas. Imagínense ustedes, del palacio, ¿no es cierto?, a pastorear ovejas. Esa fue la vida de Moisés, porque Moisés tenía que aprender varias cosas antes que el Señor lo llamara. Y allí estuvo 40 años más. 40 años más estuvo en el desierto. Moisés era alrededor de 80 años cuando el Señor ocurrió este texto que acabamos de leer nosotros, de la zarza. Alrededor de 80 años tenía Moisés ya. No era un hombre joven. Pero a esa edad, ¿no es cierto?, el Señor lo llamó para hacer, ¿no es cierto?, lo que relata la palabra del Señor, y que fueron grandes cosas que Dios obró a través de Moisés, porque no fue Moisés tampoco, sino que fue el Señor, ¿no es cierto?, actuando a través de este hombre. Moisés entonces fue el hombre que utilizó Dios para liberar a un pueblo de la esclavitud. Y las plagas, ¿no es cierto?, que cayeron sobre Egipto, no solo causaron grandes daños, porque las plagas causaron tremendos daños en Egipto, sino que también fueron un juicio severo de parte de Dios contra los dioses falsos que Egipto adoraba, ¿ya? Dice ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así dijo el Señor a Moisés, cuando ya estaba presto, ¿cierto?, a enviar la última y definitiva plaga sobre este pueblo, ¿no es cierto?, y sobre Faraón, que endureció su corazón para no obedecer y escuchar la voz del Señor. Dios envía entonces esta tremenda y terrible plaga sobre Faraón y sobre su pueblo. Este juicio, ¿no es cierto?, de las plagas sobre Egipto duró casi un año y terminó justamente con la más desastrosa de todas las plagas y la más trágica, ¿no es cierto?, con la muerte de los primogénitos, desde el faraón, ¿no es cierto?, todo el pueblo y hasta los animales de Egipto. Con esta plaga, entonces, termina para Israel esa opresión
ese sufrimiento, la esclavitud, y comienza, ¿no es cierto?, para Israel una nueva vida de esperanza, y comienza como una nación libre. Éxodo 11, 1, 5 y 6 dice: y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue, ni jamás será. Dios fue severo aquí, ¿verdad? Dios trajo juicios severos sobre Egipto. Los juicios de Dios son severos, hermano. Si nosotros pensamos y meditamos, el diluvio fue un juicio terrible sobre la humanidad completa. Y por causa de que a Dios le pesó en su corazón haber creado, ¿no es cierto?, al hombre. Le pesó grandemente haber creado al hombre y tomó esta decisión drástica de cortar la vida de todo ser vivo terrestre. Imagínense ustedes, qué decisión más tremenda. El segundo juicio que vimos también sobre los hombres que porfían, ¿no es cierto?, que porfiaban en hacer su propia voluntad y no obedecer a la voz del Señor de poblar la tierra y querer construir una torre, ¿no es cierto?, para ser como Dios, que llegaría al cielo y engrandecerse. Dios trae juicios sobre los hombres también y les confunde las lenguas. El juicio que Dios trae sobre Sodoma y Gomorra también, juicio severo por causa del pecado. Entonces, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, los juicios de Dios son tremendos y terribles, severos. Y no puedo dejar de pensar en los juicios que caerán sobre la tierra, ¿no es cierto?, y sobre el ser humano que no querrá aceptar las verdades de Dios en los últimos tiempos. Dios traerá también juicios severos sobre esta tierra. Entonces Egipto no solo quedó en ruinas, porque Egipto quedó arruinado. Imagínense ustedes la nación más poderosa y moderna de esa época. Quedó en ruinas después de todas estas plagas. La primera plaga, importantísima, porque el río Nilo se constituía, ¿no es cierto?, en un centro de economía y de la vida misma para Egipto. Si Egipto estaba construido en medio de un desierto tremendo y vivía, ¿no es cierto?, por el agua que proveía el río Nilo. Y Dios trae juicios sobre Egipto, ¿no es cierto?, tocando lo más frágil, el agua, el río. Y después las otras plagas que trajeron una ruina tremenda sobre este pueblo. Y no solo quedó en ruinas por las plagas, sino que también los egipcios fueron despojados por Israel. Fueron despojados por los hebreos, y luego el gran ejército, ¿no es cierto?, que era el orgullo de Faraón, ese tremendo ejército que tenía, fue ahogado en el Mar Rojo. Y esa fue la ruina tremenda sobre un pueblo por causa de un hombre, por causa de Faraón, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Dios trae juicio sobre él, sobre su familia y sobre todo su pueblo. En Éxodo 12:36 dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. Cuando Israel sale de Egipto, salieron enriquecidos. Despojaron a Egipto, ¿verdad? Por un momento, ¿no es cierto?, Faraón dejó que saliera el pueblo, pero por un momento, porque en realidad el Faraón nunca entendió, ¿no es cierto?, el juicio de Dios. Y luego se dio cuenta de la atrocidad que había cometido. Había dejado ir, ¿no es cierto?, a los esclavos. Entonces se arrepiente
y envía su ejército, ¿no es cierto?, a destruir a los hebreos. Y ocurre, ¿no es cierto?, lo que nosotros ya sabemos, cómo ese ejército poderoso es destruido por la mano del Señor para proteger a su pueblo. Bueno, ese era el plan que Dios tenía con este Moisés. Entonces, hay varias cosas importantes, hermanos, que debemos aprender de esto. Hay muchas, pero yo quiero resaltar dos. Una, ¿no es cierto?, el trabajo de la madre de Moisés, que crió a ese pequeño, ¿no es cierto?, contra el tiempo, y que en 6 o 7 años, no sabemos exactamente, tuvo que enseñar y plasmar en el corazón y en la conciencia de Moisés, ¿no es cierto?, el conocimiento del Dios verdadero. Y por eso cuando Dios aparece a Moisés, ¿no es cierto?, en la zarza, le dice: yo soy el Dios de tu padre. Y aquí hay algo hermoso, porque Dios no olvida sus promesas. Y por eso Dios le dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo soy el Dios de tus padres. Porque Dios había hecho una promesa a Abraham. ¿Se acuerdan la promesa que Dios hizo a Abraham? ¿Cuál es la promesa que Dios hizo a Abraham? Claro, ¿no es cierto? Que su simiente iba a ser, ¿no es cierto?, como la arena, como las estrellas, de una gran nación. Es la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y pasó el tiempo, ¿no es cierto? Murió José, pasaron varios siglos y hubo silencio de parte de Dios. Y el pueblo cayó en sufrimiento, en dolor y en olvido, porque el pueblo se corrompió también en Egipto, ¿ya? Corrompió sus creencias, se olvidó del Dios verdadero. Y la prueba es que cuando Moisés sube al monte, posteriormente, ¿no es cierto?, y Dios le entrega las tablas de la ley, cuando baja Moisés, ¿qué había hecho el pueblo?, ¿no es cierto? Había vuelto a la idolatría, ¿no es cierto? Entonces, Israel se había olvidado, ¿no es cierto? Los hebreos se habían olvidado del Dios de sus padres. Ya no quedaba, ¿no es cierto?, el recuerdo de eso. Y por eso aquí el Señor le aparece a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haciendo la diferencia, porque los egipcios tenían muchos dioses, no olvidemos eso. Dioses para todos. Y Dios estaba presentando a Moisés como el Dios de Abraham. Cuando Dios le había revelado a Abraham quién era: yo soy, ¿cierto? Entonces, Dios se había revelado a Abraham y ahora, ¿no es cierto?, le estaba reviviendo la promesa, presentándose ante Moisés, ¿verdad? Entonces, vemos el trabajo allí de la madre de Moisés, que hizo y cumplió con el mandato del Señor, y que es lo que nosotros debemos hacer también. Todos nosotros, ¿ya? Los jóvenes que están aquí, cuando formen familia, Dios les da un mandato a ustedes, ¿ya? Ustedes no pueden descansar hasta que sus hijos acepten a Cristo en su corazón por voluntad propia y sea formado Cristo en los corazones de sus hijos. Amén. Y puedan enseñarles la palabra del Señor. Y luego, ¿no es cierto?, la preparación que Dios le da a Moisés para el mandato que Dios le dio después, ¿no es cierto?, para ir a libertar a su pueblo. Porque así como estaba Moisés, aún, ¿no es cierto?, con la mejor enseñanza y educación que había tenido, Moisés no podía servir al Señor en esas condiciones. Dios tenía que tratar con él. Y así también el Señor tiene que tratar con nosotros, con todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Especialmente cuando somos soberbios y cuando somos orgullosos y cuando no recibimos la corrección de la palabra del Señor. Porque hay hermanos cristianos, creyentes, hijos del Señor, que son rebeldes para recibir la corrección de Dios. Y cuando somos rebeldes para recibir la corrección de Dios, entonces Dios usará herramientas para ablandar el corazón duro nuestro. Yo no quisiera recibir esos cariños, ¿no es cierto?, del Señor para corregirme. ¿Ah? A pesar de que a veces es claro que Dios nos envía, ¿no es cierto?, a veces algunas manitos ahí para ayudarnos y enmendar nuestro camino. Pero debemos ser sensibles a la voz del Señor nosotros.
como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de verdad, fiel al Señor, entonces debo estar dispuesto a recibir la corrección de Dios en mi vida. Si no estoy dispuesto a recibir la corrección de Dios en mi vida, entonces tal vez no soy un hijo o una hija de Dios verdadera. A lo mejor todavía no acepto a Cristo como mi Salvador. Entonces, hermanos, reflexionemos en esto, ¿ya? No basta que nos preparemos, que estudiemos en el IPEC, que estudiemos en el seminario, o que nos preparemos para esto. No basta eso, si el corazón nuestro no está dispuesto, ¿verdad?, a aceptar la voluntad del Señor, o a recibir la corrección. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, cuando son corregidos por el consistorio, por los ancianos, por el pastor, se van enojados de la iglesia? Son más de lo que ustedes creen, ¿verdad? Entonces, no, nosotros debemos ser humildes y debemos estar dispuestos. Y eso es lo que Dios enseñó a Moisés. Le enseñó a ser humilde después de haber sido soberbio. Porque Moisés quiso defender a su pueblo, pero Dios le enseñó que no era así. Y también aprendió la lección Moisés, ¿no es cierto? Porque vivió hartas cosas terribles, ¿eh? También aprendió que Moisés pasa a la historia como el hombre más humilde que ha pisado la tierra. Imagínense ustedes. Claro, pero Dios lo preparó. ¿Y cómo lo preparó? Fue dura la preparación que tuvo. Fue muy dura. ¿Ya? Imagínense ustedes. Usted estaba feliz en su hogar, tiene todo, y de repente no tiene nada. Moisés, así, de haberlo tenido todo, no tuvo nada. Y trabajó como pastor de ovejas. Hay quienes les cuesta bajar, ¿no es cierto? No, yo no voy a hacer eso porque yo era esto y era esto otro y no hago esto. Moisés trabajó como pastor de ovejas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros también debemos aprender con el ejemplo, ¿no es cierto?, de la vida de estos siervos y siervas también del Señor en la palabra de Dios. Y esto que debemos aprender es traspasar a nuestros hijos el conocimiento de la palabra de Dios. Y segundo, aprender también, ¿no es cierto?, a ser humilde, como lo tuvo que aprender Moisés para que Dios lo pudiera utilizar para lo que él lo tenía destinado, ¿ya? Entonces, todos nosotros, el Señor nos ha llamado por un propósito, a todos nosotros. Todos tenemos un propósito. Pero sin duda Dios sí o sí va a hacer su voluntad y va a cumplir, ¿no es cierto?, nos va a utilizar para el propósito que nos tenía, pero nos va a preparar. ¿Ya? Entonces, ahí puede estar la respuesta a veces a nuestros sufrimientos también. Porque a veces los hermanos dicen, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy único el Señor? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto si yo soy fiel al Señor? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, Dios tiene sus propósitos y solamente Él lo sabe, ¿verdad? Entonces, no olvidemos esas cosas, hermanos. Dios utilizó de una manera maravillosa a Moisés, ¿verdad? Pero tuvo que pulirlo. Tuvo que pulirlo y fue un largo camino que vivió Moisés. Y después Moisés tuvo una relación tan íntima y tan hermosa con el Señor. Pero mientras más conocemos al Señor, más responsabilidad tenemos también, ¿verdad? Aunque Moisés fue un siervo fiel y el hombre más humilde que pisó la tierra, formado por el Señor, sin embargo, no pisó la tierra prometida. La miró de lejos, ¿eh? Pero no pisó la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, hermanos, aprendamos eso, ¿verdad?, de la palabra del Señor, ¿ya? Debemos ser humildes y debemos hacer lo que Dios nos ha mandado, ¿ya? Criar a nuestros hijos a la luz de la palabra del Señor. Es un mandato para nosotros. No podemos descuidarnos de esas cosas, ¿ya? Y Dios obrará sí o sí en misericordia en nuestra familia. No es obligación de Dios. Dios obrará en misericordia, porque Dios es misericordioso.